No sé si alguna vez has sentido el peso del arrepentimiento aplastándote el alma. Yo sí. Ahora mismo, encadenado en esta prisión oscura, sin luz en mis ojos ni fuerza en mis brazos, lo único que me queda son los ecos de un pasado que no puedo cambiar. Me llamo Sansón. Hubo un tiempo en que mi nombre despertaba temor entre nuestros enemigos y esperanza entre los oprimidos. Hoy, solo es un susurro olvidado en los corredores del enemigo. No siempre fue así. Hubo días en que el sol brillaba alto sobre mi cabeza, cuando cada músculo de mi cuerpo parecía estar tocado por la mano del Altísimo. Cuando el mundo entero, incluso mis propios hermanos, creían que nada podría detenerme. ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo un hombre destinado a liberar a su pueblo terminó moliendo granos como un esclavo? No tengo respuestas fáciles. Solo cicatrices que me recuerdan cada mala elección, cada advertencia ignorada, cada momento en que preferí mis propios deseos a la voz de aquel que me había apartado desde antes de mi primer aliento. Puedo oír el bullicio de los filisteos celebrando fuera de estas paredes. Ríen, beben, se burlan de mí como de un animal domesticado. Y tal vez tengan razón. ¿Qué queda de aquel guerrero que arrancaba las puertas de las ciudades o que abatía a 1000 hombres con nada más que una quijada de burro? Solo un hombre quebrantado, un espectro de lo que fue. Pero si cierro los ojos, aunque ya no puedo ver, todavía puedo sentir algo latente en mi interior. Un susurro, una chispa. No, no es la fuerza física lo que busco ahora. Esa fuerza fue un regalo, pero también una prueba. Lo que verdaderamente anhelo es algo que, quizás, solo se encuentra en los escombros de nuestra derrota, redención. Mi cabello, aquel símbolo de mi consagración, comienza a crecer de nuevo. Puedo notarlo entre mis dedos temblorosos. Es como si Dios, a pesar de todo, no hubiera terminado conmigo aún. Me pregunto, ¿acaso siempre estuve destinado a este final? ¿O fueron mis elecciones, mis constantes desvíos, los que cavaron esta tumba de oscuridad? Quizás nunca lo sabré del todo. Pero en este momento, en medio de la sombra y la humillación, sé una cosa: aún tengo aliento. Y mientras respire, aún queda algo por hacer. Mi historia no terminó el día que me capturaron. No terminó cuando el dolor me arrebató la vista. Mi historia sigue latiendo en cada latido de mi corazón cansado, esperando el momento correcto. Porque a veces, solo cuando perdemos todo, comprendemos quiénes somos realmente. Y yo estoy decidido, aunque esta sea mi última oportunidad, dejaré una marca que nadie podrá borrar. Mi nombre es Sansón. Y esta no es una historia de derrota. Es una historia de promesas olvidadas, de errores costosos, pero también de un Dios que nunca abandona del todo a aquellos que, aun en su caída, claman por él. Muchos años antes de que yo naciera, mi pueblo ya vivía bajo el peso de la opresión. Los filisteos, un pueblo poderoso venido del mar, dominaron nuestras tierras durante décadas. Sus armas de hierro brillaban bajo el sol, mientras nosotros, los israelitas, apenas contábamos con herramientas de bronce y manos llenas de fe. Cada día era una lucha, cada cosecha, un riesgo, cada oración, una esperanza silenciosa de que el Altísimo no nos hubiera olvidado. Los filisteos no solo eran fuertes en batalla, también imponían sus costumbres, sus dioses y su arrogancia. Mientras ellos construían ciudades fortificadas, nuestros campos quedaban a merced de sus ataques. Adoraban a Dagón, un dios mitad hombre, mitad pez, y a otros ídolos que exigían sacrificios vacíos. Nosotros, hijos de Israel, éramos llamados a ser diferentes, pero muchas veces nuestro corazón se alejaba del camino. Fue en medio de esta oscuridad que se anunció mi llegada. Mis padres, humildes, pertenecían a la tribu de Dan. Vivían en Zora, una ciudad pequeña, donde la esperanza era un visitante raro. Mi madre no podía tener hijos, y sus lágrimas habían regado muchas noches silenciosas. Hasta que un día, un mensajero celestial se presentó ante ella. No fue un encuentro común. Su presencia era distinta, como si la luz misma hubiera tomado forma. Le dijo: vas a concebir un hijo. Pero debes vivir de manera diferente, no beber vino, no comer cosas impuras. Tu hijo será consagrado a Dios desde antes de nacer. Así comenzó todo. Yo no sería como los demás. Desde el principio, estaba destinado a cargar un peso que todavía no podía comprender. Un voto especial me separaba: nunca cortaría mi cabello, no bebería vino, y evitaría tocar la muerte. Sería un nazareo, apartado para una misión sagrada. Mi madre, obediente y valiente, aceptó la tarea sin entender por completo su magnitud. Mi padre, Manoah, pidió confirmación, buscó respuestas, pero el mensajero le recordó que debía confiar, no entenderlo todo. Así, en medio de un pueblo cansado,
en un tiempo de desesperanza, una promesa fue sembrada. Una promesa envuelta en misterio, fuerza y fragilidad. Mi historia comenzó mucho antes de mis primeras palabras. Fue escrita entre el clamor de un pueblo que anhelaba libertad y la compasión de un Dios que aún no había terminado su obra. Desde mis primeros días, quedó claro que no era un niño como los demás. Mientras otros pequeños jugaban libres, yo crecí bajo normas estrictas que moldeaban cada paso que daba. Mi madre me miraba con una mezcla de amor y temor. Sabía que sobre mí pesaba una promesa, una misión que aún no entendía del todo. Cada alimento que probaba, cada bebida que evitaba, recordaba que yo estaba apartado para algo mayor. A medida que mis huesos se fortalecían y mi estatura aumentaba, algo dentro de mí también despertaba. Mi fuerza no era normal. Cuando los demás caían agotados, yo seguía en pie. Cuando mis amigos temían a los animales salvajes, yo los enfrentaba sin pensar. No tardó mucho para que los rumores comenzaran a circular en Zora. Algunos decían que estaba bendecido, otros murmuraban que era peligroso. Yo solo era un niño que no comprendía por qué debía vivir diferente. Había momentos en que deseaba ser igual a los demás, compartir su comida, correr sin restricciones, reír sin preocuparse por romper un voto sagrado. Pero bastaba una mirada de mi madre, serena y firme, para recordarme que mi vida no era mía, sino del Dios que me había llamado. Mi padre, Manoah, aunque orgulloso, a veces cargaba el peso de la incertidumbre. ¿Cómo educar a un niño que llevaba el futuro de una nación en sus hombros? Nunca encontré respuestas en sus silencios, pero su fe me sostuvo en los días de duda. Con el tiempo, aprendí a aceptar mis diferencias. Mientras otros muchachos se entrenaban en las artes de la guerra con espadas y escudos, mi campo de batalla era otro, la obediencia. Debía dominar mis impulsos, mantenerme puro, ser paciente. Una tarea más difícil que cualquier combate. El Espíritu del Señor comenzaba a moverse en mi interior. No eran visiones ni voces audibles. Era un fuego, una energía que ardía sin consumir, guiándome, empujándome hacia un propósito que aún no podía ver claramente. Recuerdo las noches bajo el cielo estrellado, preguntándome qué sería de mí. ¿Sería un líder? ¿Un guerrero? ¿Un libertador? Sabía que se acercaba el tiempo en que tendría que actuar, pero no imaginaba cuánto dolor y cuántas decisiones difíciles me esperaban en el camino. Ser apartado por Dios es una bendición, pero también una carga. Una marca invisible que pesa más que cualquier cadena. Yo era fuerte, sí, pero mi fuerza verdadera sería probada no en la batalla, sino en mis elecciones. Mientras la luna bañaba los campos de mi tierra y el viento susurraba entre los árboles, una certeza crecía dentro de mí. Mi vida no era un accidente. Mi existencia era parte de un plan mayor, uno que cambiaría la historia de mi pueblo para siempre. Y aunque en mi corazón de niño anhelaba la libertad de los comunes, comprendía que había nacido para algo mucho más grande que mis propios sueños. Dicen que el corazón no siempre escucha a la razón. Y en mi caso, esa verdad quedó marcada a fuego en mi historia. Durante un viaje a Timnat, una ciudad habitada por nuestros enemigos, mis ojos se posaron sobre una mujer filistea. Era hermosa, diferente, deslumbrante. Algo en ella me atrapó al instante, como si una fuerza invisible me arrastrara sin remedio. Regresé a casa con una sola idea en mente: casarme con esa joven. No pedí consejo, no busqué señales de Dios. Solo sentí ese deseo intenso que apagaba cualquier advertencia interna. Al contarle a mis padres, vi el desconcierto en sus rostros. ¿No hay alguna mujer entre nuestro pueblo?, preguntaron, intentando disuadirme. Sabían que unirse a alguien fuera de nuestra fe no era solo un asunto familiar, era una cuestión de lealtad espiritual. Pero yo, cegado por la atracción, insistí. Ella es la indicada para mí. En Israel, los matrimonios tenían un significado más profundo que el amor o la pasión. Unir dos vidas era sellar alianzas, fortalecer la identidad de nuestro pueblo, preservar la fe en el Dios de nuestros padres. Y yo, destinado a liberar a mi gente, estaba dispuesto a ignorar todo eso por un impulso. Timnat no quedaba lejos, pero espiritualmente era otro mundo. Las costumbres, las creencias, los dioses, todo allí era contrario al propósito para el cual había sido apartado. Aún así, mis padres, aunque dolidos, aceptaron acompañarme en el proceso de pedir su mano. Quizás confiaban en que, de algún modo, Dios podría usar incluso mis errores para sus planes. En el camino, viví una experiencia que debería haber sido una advertencia. Mientras atravesaba los viñedos cercanos, un lugar prohibido para alguien consagrado como yo, un león joven salió a mi encuentro. Sin armas, solo con mis manos, vencí a la bestia. Fue un momento de gloria, sí, pero también de peligro,
pues tocar un cadáver iba en contra de mi voto sagrado. Guardé silencio sobre aquel suceso. No conté nada a mis padres, ni confesé la inquietud que me dejó aquel encuentro. Poco tiempo después, en una segunda visita, encontré el cuerpo del león. De su interior brotaba un enjambre de abejas y miel. Tomé parte del dulce sin pensar, compartiéndolo incluso con mis padres, sin revelar el origen. Eran pequeños actos, gestos aparentemente inofensivos, pero que reflejaban una verdad profunda. Mi corazón comenzaba a acostumbrarse a cruzar límites que nunca debí traspasar. La boda fue planeada, las celebraciones preparadas. Pero lo que parecía un triunfo personal sería, en realidad, el principio de una cadena de errores que me costarían caro. Porque, a veces, una sola decisión tomada fuera de la voluntad de Dios puede abrir puertas que, una vez abiertas, son imposibles de cerrar. Y yo estaba a punto de aprender esa lección de la manera más dolorosa. La boda fue anunciada en Timnat con gran pompa. Como dictaba la costumbre, se organizó un banquete prolongado, lleno de música, risas y abundante bebida. 30 jóvenes filisteos fueron designados para acompañarme, como una muestra de honor, o tal vez para vigilar mis movimientos. En medio del bullicio, propuse un desafío. Un enigma, sencillo a mis ojos, pero impenetrable para ellos. Del que come salió comida, del fuerte, dulzura, dije, sonriendo. La apuesta era tentadora. Si resolvían el acertijo en 7 días, les daría túnicas y vestidos nuevos. Si fallaban, ellos tendrían que pagármelo. Aceptaron confiados, pero pronto la frustración se apoderó de ellos. No encontraban respuesta, no entendían el significado oculto. Pasaron los días y la presión creció. Mis acompañantes, desesperados, recurrieron a la única persona que creían podría arrancarme el secreto, mi esposa. Con amenazas y lágrimas, la obligaron a traicionar nuestra unión. Ella, temerosa, acudió a mí. Primero con caricias, luego con lágrimas, hasta que su insistencia se volvió insoportable. Su llanto constante desgastó mi resistencia, debilitó mi voluntad. Finalmente, cedí. Revelé la respuesta, sin imaginar el precio de mi debilidad. Poco después, los filisteos vinieron a mí con la solución. ¿Qué hay más dulce que la miel? ¿Qué más fuerte que el león? Al oírlos, una ira amarga llenó mi pecho. Supe, en ese instante, que me habían engañado a través de ella. Respondí con amargura. Si no hubieran arado con mi ternera, no habrían resuelto el enigma. La humillación ardía más que cualquier herida física. Había perdido, no por falta de astucia, sino por confiar en quien no debía. No obstante, cumplí mi palabra. Descendí a Ascalón, abatí a 30 hombres, tomé sus ropas y las entregué como pago. Pero la amargura ya había echado raíces profundas en mi corazón. Regresé a la casa de mis padres, dejando atrás a aquella mujer que me había traicionado. Una herida invisible comenzó a crecer dentro de mí, una mezcla de dolor, rabia y desilusión. Lo que comenzó como una celebración terminó en rencor. Mi primera gran victoria, el resolver el enigma, se tornó en una amarga lección sobre la confianza, la traición y las consecuencias de actuar impulsado por deseos pasajeros. A partir de aquel día, una sombra me siguió donde quiera que iba. Ya no era solo Sansón, el elegido, era también un hombre marcado por su primera gran pérdida. Y aunque aún no lo sabía, esta herida sería apenas el inicio de una serie de batallas donde no siempre saldría vencedor. Porque, a veces, las verdaderas derrotas no se libran en el campo de batalla, sino en el terreno invisible del corazón. El dolor que sentí al descubrir la traición no se evaporó con el tiempo. Al contrario, se transformó en un fuego implacable que ardía dentro de mí. Cuando supe que mi esposa había sido entregada a otro, a uno de los mismos hombres que asistieron a mi boda, algo dentro de mí se quebró definitivamente. El engaño no solo había herido mi orgullo, había pisoteado todo lo que aún quedaba puro en mi corazón. Intenté acercarme, reconciliarme, recuperar lo que creía perdido. Llevé un cabrito como símbolo de paz, como un gesto de reconciliación. Pero el padre de la mujer, temeroso, me negó la entrada. Pensé que la habías rechazado, dijo, nervioso. Por eso la di a tu compañero. Pero ofreció a su hija menor, como si un corazón roto pudiera remendarse con otro rostro. La indignación me consumió. No fue una furia momentánea. Fue un torrente incontrolable, un grito interior que pedía justicia. Entonces decidí actuar. Recorrí los campos, atrapando zorras en silencio, con paciencia mortal. 300 en total. Amarré sus colas en pares, atando antorchas encendidas entre ellas, y las solté en los trigales de los filisteos.
Las llamas se esparcieron como una plaga. El trigo maduro, los viñedos rebosantes y los olivares prósperos se convirtieron en cenizas ante mis ojos. La tierra, que tantas veces había sostenido la arrogancia de mis enemigos, ahora ardía bajo su propia soberbia. El caos se desató. Los filisteos, atónitos, clamaban por respuestas. ¿Quién ha hecho esto?, preguntaban unos a otros. La respuesta no tardó en llegar: Sansón. Furiosos, buscaron venganza. Y en su ira ciega, hicieron pagar a los más débiles. Tomaron a mi esposa y a su familia, y los ejecutaron sin piedad. Cuando la noticia llegó a mis oídos, el dolor dio paso a algo aún más oscuro: la determinación de no detenerme hasta verlos caer. No fue simplemente enojo. Era una guerra personal, una deuda de sangre que se había sellado con fuego y muerte. Ataqué sin misericordia. Lancé golpes precisos, destruyendo a muchos de ellos. No actuaba guiado por estrategia ni por gloria, actuaba por el peso insoportable de la traición y la pérdida. Después de sembrar el terror entre sus filas, busqué refugio en una cueva en la roca de Etam. No era cobardía. Era la calma antes de la siguiente tormenta. Sabía que la violencia provocaría represalias. Sabía que mi nombre no sería olvidado fácilmente. Pero en aquel momento, la venganza había enterrado cualquier voz de razón que aún pudiera habitar en mí. Mi vida, que había comenzado con promesas de liberación, ahora caminaba por un sendero de sangre. Y lo peor, apenas estaba comenzando. Mi retiro en la cueva no duró mucho. Los filisteos, hambrientos de revancha, no tardaron en organizarse. Un ejército se movilizó, decidido a capturarme a cualquier costo. Judá, mi propio pueblo, atemorizado por la represalia, decidió entregarme. 3000 hombres vinieron a buscarme, no para apoyarme, sino para entregarme en manos extranjeras. ¿No sabes que los filisteos dominan sobre nosotros?, me reprocharon. La resignación pesaba más que las cadenas. No opuse resistencia. Solo pedí una promesa: que no me mataran ellos mismos. Aceptaron, aliviados, y me ataron con cuerdas nuevas. Así, escoltado como un criminal, fui llevado a ley. Las voces de los enemigos resonaban como tambores de guerra, celebrando mi aparente derrota. Pero en el momento más crítico, algo se encendió dentro de mí. Una fuerza antigua, olvidada pero no extinguida. Las ligaduras se rompieron como hilos al contacto con el fuego. Mis brazos, liberados, buscaron un arma improvisada, la mandíbula de un asno, todavía fresca. Con ella en la mano, avancé contra el enemigo. Uno tras otro cayeron. La batalla fue brutal, rápida, devastadora. Cuando el polvo se asentó, 1000 cuerpos yacían a mi alrededor. 1000 enemigos vencidos por un solo hombre y un hueso. Mi voz, todavía agitada por el combate, rompió el silencio. Con una quijada de burro he hecho montones, con una quijada he vencido a 1000 hombres. Aquella hazaña quedó grabada en la memoria de todos. Mi nombre, ya conocido, se elevó como leyenda entre los israelitas. Sin embargo, mientras el pueblo cantaba mi gloria, algo más silencioso comenzaba a crecer en mí. El orgullo. Empecé a creer que mi fuerza era mía, que mis victorias dependían únicamente de mi poder. Olvidé que cada triunfo había sido obra del Espíritu de Dios, no de mis propios méritos. Aquella victoria no me acercó al propósito para el cual fui apartado. Por el contrario, plantó las semillas de la arrogancia. Nombrado juez en Israel, lideré durante 20 años. Pero mi corazón, poco a poco, se fue alejando de la fuente verdadera de mi poder. Dejé de buscar dirección. Dejé de escuchar. Dejé de depender. Aunque el enemigo temía mi nombre, en mi interior ya se gestaba una derrota mucho más profunda que cualquier caída en batalla. La fuerza exterior seguía impresionando, pero la fragilidad interna crecía en silencio como una grieta escondida en una muralla. Y aunque entonces no lo percibía, el día en que mi orgullo me costaría todo ya se acercaba. A veces, las grandes victorias esconden las semillas de las más trágicas derrotas. Y yo estaba a punto de cosechar lo que había sembrado sin darme cuenta. Fue en el valle de Sorek donde la vi por primera vez. Dalila. Su nombre sonaba dulce, pero en sus ojos se escondía una astucia que ni siquiera mi fuerza pudo reconocer a tiempo. No era como las demás mujeres que había conocido. Había en ella una mezcla peligrosa de belleza, encanto y determinación. Algo en su mirada me prometía consuelo, pero también ocultaba una trampa. Yo, en mi arrogancia creciente, creí dominarlo todo, incluso mi corazón. Pensé que podía acercarme al peligro sin ser herido. Me equivoqué. Dalila se convirtió en mi refugio, mi confidente, mi debilidad más evidente.
Me entregué a su compañía, ignorando las advertencias internas que susurraban en mis noches solitarias. Lo que no sabía era que los líderes filisteos ya habían urdido un plan. Vieron en ella la oportunidad perfecta para atraparme. A cambio de una inmensa recompensa en plata, le pidieron descubrir el secreto de mi fuerza. Ella aceptó sin vacilar. Dalila, con su voz suave y sus caricias, comenzó su juego mortal. Una y otra vez me preguntó: ¿dónde radica tu gran poder? ¿Cómo podríamos atarte para que no puedas escapar? Al principio, me burlé de sus preguntas. Le di respuestas falsas, rodeándola de mentiras, creyendo que podía mantener el control. Ella intentó todo lo que le dije: cuerdas nuevas, ligaduras especiales, pero cada vez rompía los lazos como si fueran hilos de paja. Cada fracaso la volvía más insistente, más amarga. Su ternura se transformó en presión. Su dulzura en reproches. ¿Cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Me reprochaba entre lágrimas. Día tras día, sus palabras cavaron en mi alma como gotas persistentes sobre piedra. La paciencia que alguna vez tuve se fue debilitando. Mi resistencia flaqueó. Finalmente, agotado por su constante insistencia, revelé lo que nunca debí pronunciar. Desde mi nacimiento he sido consagrado a Dios. Si se corta mi cabello, perderé toda mi fuerza. Vi en sus ojos una chispa de triunfo apenas contenida. Ella ya no era solo una mujer enamorada, era una cazadora que había atrapado su presa. Esa noche, mientras dormía con la cabeza sobre sus rodillas, llamó a un hombre para que cortara mis cabellos. Me despojaron de mi fuerza, de mi identidad, de mi propósito. Cuando me desperté, intenté liberarme como antes, pero algo había cambiado. No era solo mi fuerza lo que había desaparecido. Dios se había apartado de mí. Dalila, que una vez fue mi delicia, se convirtió en el instrumento de mi caída. No fue la espada ni el ejército enemigo quien me venció. Fue mi propia ceguera disfrazada de amor. La historia de mi derrota comenzó no con un grito de guerra, sino con un susurro al oído. Y ahora, encadenado y humillado, comprendía que había vendido mi destino por un momento de placer. El rugido de la multitud aún resuena en mis oídos. Atrapado, sin fuerzas, fui entregado como trofeo a aquellos que tanto había despreciado. Las manos filisteas no mostraron compasión. Me sujetaron con violencia, como si temieran que en cualquier momento pudiera recuperar el poder perdido. Pero no, la fuerza me había abandonado, junto con la presencia divina que antes me sostenía. Lo primero que hicieron fue arrancarme la vista. Sus cuchillos crueles apagaron la luz de mis ojos para siempre. La oscuridad no llegó solo al mundo exterior, también se instaló en mi alma. Encadenado, humillado, fui arrastrado hasta Gaza, donde me obligaron a realizar trabajos de esclavos. Me convirtieron en un espectáculo de miseria, un recordatorio viviente de su triunfo sobre Israel. Molía grano como una bestia de carga, girando día tras día en un molino que parecía burlarse de mi destino. Cada vuelta era una herida nueva. Cada paso, una memoria dolorosa del hombre que había sido. La soledad me envolvía. En aquel silencio forzado, tuve que enfrentar mis errores, mis elecciones egoístas, mis traiciones a la fe que una vez había abrazado. Mis enemigos celebraban, convencidos de que su Dios había vencido al mío. Yo, reducido a una sombra, solo podía aferrarme a una tenue chispa de esperanza. Mientras mis pies seguían aquel círculo interminable, algo inesperado comenzó a ocurrir. Mi cabello, símbolo de mi consagración, empezó a crecer de nuevo. Era una señal. Tal vez, aunque había caído, el Altísimo no había escrito todavía el último capítulo de mi historia. La oscuridad que llenaba mis días no era solamente la ausencia de luz. Era la consecuencia de una vida malgastada en decisiones impulsivas y caminos desviados. En el silencio de la celda, sin admiradores, sin hazañas, comencé a escuchar otra voz. No era el clamor de las multitudes ni los gritos de guerra. Era un susurro interno, una llamada a algo que había olvidado. Comprendí que la fuerza no provenía de mis músculos ni de mis victorias pasadas. Siempre había sido un regalo, una responsabilidad que yo, en mi soberbia, había despreciado. Cada giro del molino era una confesión muda. Cada paso alrededor de aquel círculo era una plegaria sin palabras. Recordé promesas hechas en la inocencia de mi juventud. Compromisos que el orgullo había sepultado bajo la arena del tiempo. En mi miseria, ya sin nada que ofrecer, levanté mi espíritu hacia el cielo. No pedí venganza, ni riquezas, ni gloria. Solo deseaba ser recordado. Que el Dios de mis padres, a quien había traicionado tantas veces, aún pudiera mirarme con misericordia. Mi cabello, creciendo en secreto,
era la señal de que tal vez no todo estaba perdido. Que quizás, a pesar de mi rebelión, todavía existía una oportunidad para cumplir mi verdadero propósito. Allí, en el lugar de mi mayor humillación, descubrí que la verdadera fuerza no reside en las manos, sino en un corazón que se rinde de nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo, entendí que la mayor victoria no era vencer 1000 enemigos, sino recuperar el favor de aquel que nunca me había abandonado. El día de la gran celebración llegó. Los filisteos, ebrios de orgullo, organizaron un banquete para honrar a Dagón, su dios. La ciudad vibraba con cantos y risas, mientras mis enemigos se entregaban a la arrogancia de su aparente victoria. Me sacaron de la prisión como a un trofeo gastado. Me empujaron al centro del templo para que los entretuviera, como si ya no fuera más que una burla viviente de lo que alguna vez fui. Miles de ojos me observaban. Hombres, mujeres, líderes, todos reunidos bajo un mismo techo, celebrando mi caída. Un muchacho me guió hasta 2 columnas centrales. Mis manos, débiles, buscaron apoyo en aquellas piedras. Sentí la firmeza de los pilares, sosteniendo el peso de toda su gloria. Fue entonces que, en lo profundo de mi ser, elevé una súplica. Señor, acuérdate de mí. Dame fuerza una vez más, solo una, para que pueda vengarme de mis enemigos por todo lo que me han arrebatado. No pedí fama, no pedí vida, solo pedí justicia. Con todas mis fuerzas, impulsé mi cuerpo contra las columnas. Un crujido estremeció el templo. Las risas se apagaron en un grito de terror. El edificio comenzó a derrumbarse, sepultando a todos bajo los escombros. En mi muerte, logré lo que mi vida dispersa apenas había rozado, cumplir el propósito para el cual había sido llamado. Morí entre mis enemigos, pero mi espíritu se elevó libre, sabiendo que, al final, no fui olvidado por aquel que me había elegido desde el principio. Así terminó mi historia. No con un desfile de victorias humanas, sino con una redención silenciosa escrita entre ruinas y esperanza eterna. Mi nombre se perdió entre las piedras del templo, pero la historia que viví sigue resonando. No soy recordado solo por mi fuerza, ni por mis victorias, sino por mis debilidades, mis caídas y el acto final que restauró un propósito olvidado. Cada vida enfrenta momentos donde la voz de la tentación parece más dulce que la de la verdad. Cada corazón es tentado a abandonar su camino, creyendo que las pequeñas concesiones no alteran el destino. Pero las grietas, aunque diminutas al principio, terminan derribando los muros más sólidos. Hoy, al recordar mi vida, no te hablo como un héroe invencible. Te hablo como un hombre que aprendió demasiado tarde que la verdadera grandeza no se mide por la fuerza física, sino por la fidelidad silenciosa en los momentos ocultos. ¿De qué sirve levantar ciudades si el alma se derrumba en secreto? ¿De qué vale conquistar enemigos si somos vencidos por nosotros mismos? Fui apartado desde el vientre, bendecido con dones únicos, pero desprecié la fuente de donde provenían. Creí que siempre habría una segunda oportunidad, un momento más para corregir el rumbo. Hasta que el eco de mis elecciones se volvió irreversible. Sin embargo, incluso en las ruinas, la gracia habló. Mi historia enseña que no importa cuán lejos hayamos caído, siempre existe un camino de regreso para aquellos que, aun rotos, levantan su mirada hacia el cielo. Quizás tu fuerza no esté en tus manos. Quizás tu verdadero poder reside en no soltar la esperanza, incluso cuando todo parece perdido. Yo caí, pero en esa caída, encontré algo que nunca supe valorar. El abrazo de un Dios que nunca dejó de creer en mí.